la tumba de mi hijo, descubrí un mensaje increíble que transformó mi dolor en esperanza. Joaquín se arrodilló sobre la tierra fresca. El olor a flores marchitas le recordaba la fragilidad de la vida. La tristeza lo había consumido desde aquel día oscuro en que Andrés, su querido hijo, fue arrebatado violentamente por un conflicto que ni él entendía. Cada visita a la tumba se convirtió en un ritual de luto, un recordatorio de lo que había perdido, y los días se transformaron en meses, llenos de anhelos y vacíos. Mientras limpiaba con las manos temblorosas el mármol grabado, sus pensamientos giraban entre la culpa y la desolación. ¿Cómo pudo fallar como padre? La sensibilidad de su corazón se chocaba con la injusticia del mundo. En esos momentos, Joaquín se sentía como un agricultor que no podía cultivar más que el dolor. La risa de su hijo resonaba en su mente como un eco lejano, ahogado por un silencio aplastante. Podía ver las imágenes de Andrés soñando con ser médico, un deseo puro que vibraba en su alma. Sin embargo, la realidad era desalentadora. Un destello de curiosidad lo llevó a escarbar entre las piedras. De repente, algo brilló a la luz del sol. Lo levantó con cuidado y al abrirlo, un viejo cuaderno salió a la luz. Las páginas estaban llenas de las aspiraciones de Andrés. Cada palabra destilaba amor y esperanza por la comunidad. Joaquín sintió un suspiro de vida recorriendo su pecho. Era un llamado a despertar. Pero, al mismo tiempo, se encontró atrapado en su propia red de desconfianza y miedo. ¿Podría él haberse atrevido a soñar de nuevo? Mientras leía, una voz dentro de él se agitaba con fuerza. La idea de aprender y alcanzar lo que había deseado en su juventud comenzaba a ocupar su mente. Sin embargo, a cada paso que pensaba dar, una nube oscura le recordaba las dificultades que enfrentaría. Ser un indígena en un país que descartaba a su gente, luchar contra las miradas burlonas y los obstáculos que parecían crecer a su alrededor. La desesperanza lo abrazaba nuevamente y la pregunta se clicaba en su mente como una piedra en su garganta. ¿Quién era él para intentar cambiar su destino? Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La tensión escalaba en su pecho, que parecía querer estallar. Mientras luchaba con su dilema interno, enfrentaba un callejón sin salida. El peso de la ausencia de Andrés lo mantenía cautivo en la parálisis del luto, pero el cuaderno era un rayo de esperanza que exigía ser tomado en cuenta. ¿Y si por fin se permitía salir del caparazón de su dolor? Pero el miedo a fracasar lo paralizaba, y cada día que pasaba la tristeza se agudizaba. La angustia se apoderaba de Joaquín, sintiendo que era más fácil aferrarse al luto que dar un paso hacia un futuro incierto. ¿Cómo podría encontrar la fuerza en su sufrimiento? Las palabras de su hijo brillaban en el cuaderno, como un faro en la tormenta. Pero cada vez que intentaba abrir su corazón, el miedo lo arrastraba a la oscuridad. La pregunta se formulaba nuevamente en su interior. ¿Sería este el momento de transformar su dolor en algo que podría honrar a su hijo? El diluvio de emociones le impulsaba a un punto de ruptura, y su futuro parecía estar atado a las decisiones que aún no se había atrevido a tomar. La historia de Joaquín estaba apenas comenzando, el verdadero desafío aún estaba por llegar. El cuaderno reposaba en sus manos como un aliado poderoso, una conexión tangible con el legado de Andrés. Las ansias por descubrir sus páginas hacían palpitar su corazón, pero la voz de la duda persistía. Joaquín se encontraba en una encrucijada. Cada palabra escrita por su hijo parecía cantarle un himno de posibilidades, y su deseo de honrar su recuerdo comenzaba a tomar forma. Sin embargo, el eco del miedo lo detenía en seco, como un balazo en la oscuridad de la noche. Decidió que ya no podía permanecer sumido en el silencio.
Las palabras del cuaderno eran más que sueños, eran una invitación a la acción. En una repentina oleada de determinación, Joaquín se imaginó a sí mismo en la piel de su hijo, buscando el conocimiento con el fervor y la inocencia de un adolescente que anhela abrirse al mundo. Y aunque cada paso hacia adelante se presentaba lleno de incertidumbres y desafíos, la posibilidad de triunfo comenzó a formar una chispa en su interior. El día siguiente, la tristeza lo seguía, pero algo había cambiado. En lugar de permitir que el dolor lo arrastrara, decidió inscribirse en un curso de medicina. Las clases se celebraban en una pequeña universidad comunitaria que solía soñar con asistir. Sentía que ese paso podía ser una forma de honrar a Andrés y, a su vez, un acto de rebeldía contra las sombras que intentaban mantenerlo cautivo. Al entrar en el aula por primera vez, la respiración de Joaquín se detuvo. Vio rostros jóvenes, llenos de sueños y posibilidades. Sentía que su presencia rompía un muro invisible. No solo era un padre doliente, sino un estudiante dispuesto a dejarse impactar por el conocimiento. Sin embargo, un murmullo creció en su interior, susurrándole que no era suficiente, que no era digno de estar allí. Las miradas curiosas a su alrededor lo agobiaban. El peso de su historia y sus experiencias lo hacía sentir extraño entre ellos. Con el paso de las semanas, las clases se convirtieron en una intensa lucha. Los temas difíciles lo confrontaron como una tormenta. Sin embargo, cada fracaso que experimentaba, cada error que cometía, se sentía como una piedra que caía del fardo que llevaba. Aprendió a ver en sus dificultades no solo obstáculos, sino oportunidades de crecimiento. Comenzó a abordar los exámenes no con el miedo a perder, sino con la convicción de que cada intento le acercaba un paso más a su meta. En los momentos de duda, se aferró al cuaderno de Andrés, que se convirtió en su amuleto, recordándole la pasión y la determinación que su hijo siempre había demostrado. A menudo, se encontraba escribiendo sus propias reflexiones en los márgenes, uniendo su viaje personal a las esperanzas de su hijo. Y a medida que sus notas se llenaban de ideas y aprendizajes, Joaquín comprendió que cada una de esas palabras contribuía a forjar una nueva identidad. Mientras su confianza crecía, también lo hacían los problemas. Un día, se enfrentó con un compañero que no pudo evitar dejar escapar comentarios despectivos sobre su raza y sus sueños. La rabia atravesó su cuerpo, pero en lugar de permitir que lo hirieran, esa confrontación se transformó en una lección. Joaquín entendió que el camino hacia su futuro implicaba no solo estudiar, sino también hacer frente a los que querían despojarlo de su resiliencia. Decidido a no resignarse, comenzó a formar un grupo de estudio con otros estudiantes. Con el tiempo, no solo se volvió un tutor para ellos, sino un pilar de apoyo, compartiendo su propia historia y alentando a quienes tenían dudas sobre sus capacidades. Al alentar a otros, Joaquín encontró fuerza en su insuficiencia, convirtiendo su viaje de sanación en una oportunidad para inspirar a más personas. Las cosas parecían mejorar, y la visión de convertirse en médico comenzó a tomar forma. Sin embargo, una noche, mientras revisaba sus notas, una llamada rompió su calma. Era un mensaje sobre una reunión inesperada relacionada con una situación que pondría a prueba lo que había construido. El momento de la verdad se acercaba, y Joaquín sabía que lo que estaba por enfrentar podría cambiarlo todo una vez más. La duda y la adrenalina se fusionaban, mientras una nueva pregunta comenzaba a florecer en su mente. ¿Estaba listo para el desafío que amenazaba con desestabilizar su nuevo camino? Joaquín se sentía atrapado en un torbellino de emociones, las palabras de su hijo resonando en su mente como un eco de esperanza y desesperación. La reunión inminente podía ser la oportunidad que había estado esperando, pero también podría desmoronar el frágil castillo que había construido con tanto esfuerzo en las últimas semanas. La sala de conferencias, donde se llevaría a cabo la reunión, era austera, con paredes blancas y un escenario vacío. A medida que entraba, pudo sentir la tensión en el aire, un ambiente cargado de expectativas y promesas. Había estudiantes de diferentes orígenes, cada uno con sus propias historias de lucha.
En su interior, Joaquín comenzó a cuestionarse. ¿Qué esperas conseguir aquí? ¿Acaso tienes algo valioso que aportar? La voz crítica que siempre lo acompañaba volvía a asomar. Sentado al fondo, observó cautelosamente a los oradores. Experiencia y juventud se entrelazaban en un performance, sus discursos impregnados de confianza. Joaquín sintió que su aliento se aceleraba. Allí no había un lugar para la duda, el miedo lo consumía. Sin embargo, las palabras de Andrés, plasmadas en el cuaderno, aparecieron en su mente como una brújula. Su hijo había hablado de valentía, de ser un faro en medio de la tormenta. ¿Acaso no podía ser también él ese faro para otros? Con cada presentación, su determinación crecía. La frustración que había sentido por la marginación y la exclusión se transformó en un fuego interno. Cuando un joven estudiante compartió sus propios temores sobre no encajar, una chispa se encendió dentro de Joaquín. Había llegado el momento de dejar atrás su silencio. Sin una planificación previa, se levantó. Su voz resonó en el salón, entre nerviosa y firme. Compartió su historia, la pérdida de su hijo, y cómo esa experiencia lo había llevado a buscar un camino en medicina, un campo donde podría hacer una diferencia. A medida que hablaba, veía cómo los rostros cambiaban a su alrededor. La empatía comenzaba a fluir. La reacción del público fue enérgica. Una breve ovación acompañó sus palabras, y se dio cuenta de que se había liberado de una carga pesada. Había expuesto su vulnerabilidad, pero eso también había creado conexiones. Joaquín comprendió que su historia no era solo un testimonio de dolor, sino un símbolo de resiliencia que podía inspirar a otros en el mismo camino. Al final de la reunión, recibió varios mensajes de compañeros que querían unirse a él en su viaje, compartiendo experiencias y aspiraciones. El grupo que había formado se enriquecía no solo con sus estudios, sino con la profundidad emocional que cada uno traía. Joaquín se encontró en una nueva posición. Ya no era solo un aprendiz, sino un líder que guiaba a otros a enfrentarse a sus propios desafíos. Sin embargo, en medio de la celebración de este avance personal, una angustiante revelación lo golpeó. El tiempo pasaba, y la carga del pasado aún lo acechaba. Tenía que confrontar lo que había dejado atrás antes de seguir adelante. Había llamado a un antiguo amigo de Andrés, alguien con quien había perdido el contacto, y la invitación había sido una onda expansiva en su mente. Aquel reencuentro podría abrir viejas heridas y al mismo tiempo ofrecer nuevas perspectivas sobre su propio viaje. Mientras Joaquín roía las uñas, sumido en una creciente incertidumbre, supo que debía enfrentarse a este nuevo reto. No solo era un retorno a su pasado, sino un paso decisivo hacia su futuro. La pregunta lo atormentaba. ¿Estaba verdaderamente listo para desterrar los fantasmas que había estado evitando y recuperar los lazos que había dejado ir? La sala parecía estrecharse a su alrededor mientras la próxima reunión se acercaba. El eco de su resolución y el murmullo inquietante de lo desconocido llenándolo todo. La siguiente semana se acercó rápidamente, y Joaquín se encontró en un ciclo interminable de pensamientos. Había decidido reunirse con el antiguo amigo de Andrés, pero la incertidumbre lo golpeaba como un puño en el estómago. ¿Estaba preparado para abrir esas heridas que creía sanadas? Las imágenes de su hijo, recuerdos de momentos compartidos, lo perseguían en las noches. Con cada día que pasaba, se alimentaba de la fuerza que había encontrado en su discurso, en la conexión con los demás. Las sesiones de estudio del grupo se convirtieron en refugios donde las voces se entrelazaban, donde el dolor ajeno resonaba en su propia experiencia. Joaquín empezó a notar que, mientras ayudaba a otros a desnudarse emocionalmente, también se despojaba de su propia armadura. Sin embargo, el peso del pasado seguía siendo una sombra constante. La noche del reencuentro, se miró en el espejo, buscando el reflejo del hombre que había renacido. Quería proyectar confianza, pero la inseguridad había hecho nido en su interior. Decidió que lo mejor era ser sincero consigo mismo. Hacer frente a Miguel, el amigo de su hijo,
Significaba lidiar con el dolor, pero también abrir la puerta a lo que podría ser un nuevo comienzo. Al llegar al café donde habían acordado encontrarse, Joaquín sintió una mezcla de ansiedad y emoción. El aroma familiar del café lo envolvía, pero su mente divagaba. ¿Qué le diría a Miguel? ¿Cómo explicaría la profundidad de su sufrimiento? A medida que observaba a la gente a su alrededor, recordaba que todos llevaban sus propias cargas, cada uno con sus historias de vida. Miguel llegó puntual, con una mirada de sorpresa al reconocer a Joaquín. Su expresión inicial se transformó en una característica de nostalgia. Las palabras que ambos intercambiaron estaban impregnadas de silencios, como si estuvieran midiendo el terreno antes de avanzar. Joaquín apreció la valentía de Miguel al iniciar la conversación sobre Andrés, ese hijo querido que ambos habían perdido. A medida que las horas pasaban, compartieron anécdotas, risas y lágrimas. Y fue en medio de esa charla que Joaquín escuchó lo que cambiaría el curso de su vida. Miguel reveló que había encontrado una carta que Andrés había escrito días antes de su muerte. Un mensaje profundo sobre amor, esperanza y la necesidad de seguir adelante sin importar las circunstancias. Ese descubrimiento encendió algo en Joaquín. Las palabras de su hijo se convirtieron en faros que iluminaban su camino. La carta contenía un ruego. No dejes que mi partida te detenga. Encuentra tu propósito y vívelo con todas tus fuerzas. La gravedad del mensaje lo golpeó con tal intensidad que las lágrimas afloraron. Nunca se había sentido tan conectado con Andrés como en ese instante. Esa carta era un legado, una llamada a la acción. Miguel, viendo la transformación de Joaquín, le sugirió que compartiera esa carta en sus próximas reuniones del grupo. Le propuso que hablara no solo de su dolor, sino del legado que Andrés había dejado y cómo éste podía servir de guía para otros que también sufrían. Joaquín sintió que el peso de la tristeza se aligeraba, revelando un camino lleno de posibilidades. Al cerrar la noche, Joaquín se despidió de Miguel con un nuevo propósito. No solo se sentía listo para enfrentar el pasado, sino que también había descubierto una fuente de inspiración que brotaba desde el centro de su ser. Una resolución ardiente lo atravesaba. Llevaría la voz de su hijo a otros, utilizando su historia como un catalizador para la esperanza. Mientras caminaba hacia su hogar, su mente se centró en la reunión del grupo. ¿Cómo podría presentar la carta de Andrés de manera que resonara en los demás? Su corazón latía con fuerza ante la posibilidad de ser el vehículo de un mensaje tan poderoso. Sin embargo, un nuevo desafío se presentaba ante él. El momento de revelarse y encontrar su voz no solo como líder, sino como un hombre dispuesto a cargar con su dolor para transformarlo en una luz para otros. Tenía que planear cuidadosamente lo que iba a decir, y esa planificación implicaría no solo compartir amor, sino también ser honesto sobre su vulnerabilidad. El futuro era incierto y cargado de expectativas. Joaquín se enfrentaría a su grupo, pero también se enfrentaría a sí mismo. El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina, y todo dependía de cómo decidiera integrar la muerte de su hijo en su vida y en el recorrido que estaba por delante. Joaquín despertó con una mezcla de emoción y nerviosismo en el estómago. Era el día de la reunión, un hito que había esperado y temido en igual medida. La carta de Andrés revoloteaba en su mente, cada palabra resonando con un nuevo significado. No era solo un recordatorio de su pérdida, sino un faro que iluminaba el camino hacia la sanación. Consciente de la profundidad del mensaje, se sentó a la mesa y comenzó a escribir las ideas que quería expresar. Necesitaba claridad en su discurso. Cada frase debía ser contundente y honesta. Cuando llegó al grupo, la atmósfera estaba cargada de sentimientos. La brutalidad del dolor era palpable, y cada persona presente llevaba su propia historia marcada por la tragedia. Joaquín pudo ver en sus rostros la misma lucha que él había enfrentado, un espejo de su sufrimiento. Sabía que tenía una misión: compartir la carta y con ella el legado de su hijo. Mientras iba hablando, la conexión que forjaba con los presentes se sentía como una cadena invisible que unía sus corazones. A medida que compartía el mensaje de Andrés, una mezcla de valentía y vulnerabilidad lo invadía.
Las lágrimas brotaban con cada recuerdo, pero también había un brillo de esperanza en su voz. Describió cómo esa carta había despertado en él un deseo urgente de vivir con propósito y gratitud. Al finalizar, un silencio reverente llenó el ambiente, seguido de un estallido de aplausos. Joaquín se sintió elevado, sostenido por la energía colectiva del grupo. Sin embargo, sintió que no podía descansar. La experiencia había sido transformadora, pero también fue un llamado a la acción. En su interior, Joaquín comprendió que debía hacer más que hablar. Tenía que actuar. Comenzaron a surgir ideas en su mente, planes que lo harían seguir honrando la memoria de su hijo de una manera concreta. ¿Y si creaba un espacio en el que otros pudieran compartir sus historias? ¿Un grupo de apoyo donde el dolor se transformara en fuerza? Para él, sería una manera de continuar con el legado de Andrés, de hacer su nombre digno en el mundo de los vivos. Al salir de la reunión, Joaquín se sintió ligero, como si las cargas del pasado se hubieran desvanecido. Sin embargo, el impulso por avanzar era constante, como un río que no podía detenerse. Determinado, comenzó a bosquejar lo que sería un programa: sesiones de terapia grupal, talleres de creatividad y expresión, espacios para que otros pudieran encontrar su voz en medio del caos. La idea lo emocionaba. Sentía que era un camino a seguir, uno que podría llevarlo a profundizar en sus propias emociones y ayudar a otros a transformar su dolor en valentía. La tarea no sería fácil. Tendría que enfrentar su miedo a la evaluación, a la crítica y la autocompasión. Pero por primera vez en mucho tiempo, la perspectiva era alentadora. Con cada plan que diseñaba, los recuerdos de su hijo se convertían en motores de acción y la búsqueda de propósito dejaba de ser una carga para ser un alivio. Al llegar a casa, Joaquín se sintió más decidido que nunca. Empezaría a contactar a otros miembros del grupo, a recolectar correos electrónicos y a construir una comunidad que pudiera ofrecer consuelo y fortaleza. Pero entonces, una sombra de duda se coló en su mente. ¿Era realmente capaz de llevar esta visión a cabo? Las dificultades del camino venían acompañadas de su propio miedo a fracasar. Mientras reflexionaba sobre el futuro, sintió que el tiempo corría. La necesidad de actuar era urgente, pero le quedaba un último paso que dar: convocar a la fuerza colectiva del grupo, presentarse como su nuevo líder y compartir sus ideas. Era un desafío mayor que cualquier otro que había enfrentado, y el eco de su decisión resonaba con una mezcla de valiente determinación y vulnerabilidad palpable. Estaba a punto de dar un paso que cambiaría su vida y la de muchos otros, pero no podía evitar preguntarse: ¿y si no lo lograba? ¿Y si su intento por ayudar a otros se convertía en un nuevo fracaso? Esa preocupación le daba un toque de ansiedad, pero al mismo tiempo, la posibilidad de transformar esa vulnerabilidad en fuerza parecía tan real. El momento de la verdad se acercaba. A medida que Joaquín se preparaba para abordar este nuevo capítulo, sabía que no solo estaba enfrentando un desafío profesional, sino una profunda confrontación personal que podría definirlo. La verdadera transformación estaba a punto de comenzar, y el futuro era un lienzo en blanco, lleno de promesas y preguntas incómodas. ¿Tendría el coraje de pintar su historia con los colores del cambio? Mientras se sentaba en la mesa de su cocina esa noche, Joaquín sintió el peso de la tarea que había decidido asumir. Frente a él estaban dispuestos papeles, lápices y bocetos de lo que podría ser un refugio para los heridos, pero su mente estaba en un torbellino. La mezcla de determinación y miedo lo empujaba hacia adelante, como una vela ondeando en una tormenta. Cada palabra que había compartido con el grupo ahora giraba en su cabeza. Las historias pueden sanar, pensó, pero también pueden volverse armas de dolor si no se manejan con cuidado. La idea de crear un espacio seguro lo llenaba de energía, pero la responsabilidad que venía con ello también lo abrumaba. ¿Qué pasaría si no lograba proteger esa vulnerabilidad que había florecido entre los asistentes? Él quería ser un faro, no un Titanic hundiéndose. Joaquín tomó aire profundo y decidió que debía empezar desde dentro. El primer paso sería organizar sus pensamientos y definir claramente su visión.
algo que ni siquiera había hecho con claridad hasta entonces. Tenía que formular una misión audaz, una declaración de intenciones que expresara qué pretendía construir, no solo con sus palabras, sino con cada acción futura. Se levantó y comenzó a escribir. Crear un espacio donde cada persona pueda compartir y transformar su dolor en fortaleza. Le dio sentido a cada palabra, las iba eligiendo con cuidado, como si cada una fuera un ladrillo en la base de un nuevo edificio que erigiría. Mientras el papel se llenaba, su concentración era tal que las dudas comenzaron a desvanecerse, como nubes arrastradas por el viento. Sin embargo, los desafíos al horizonte no dejaban de aparecer. Necesitaría un lugar físico para llevar a cabo su programa. Las ideas de costos, permisos y la posible colaboración de terapeutas y expertos comenzaron a surgir en su mente. La escala de lo que se proponía lo ahogaba con preguntas sin respuesta. ¿Sería capaz de reunir el apoyo necesario? Y sobre todo, ¿tendría la valentía de abrirse a la crítica, de enfrentar a aquellos que podrían cuestionar su autenticidad? Joaquín se dio cuenta de que la respuesta no estaba en el miedo a los obstáculos, sino en la manera en que los encaraba. Tenía que despojarse de la autoexigencia y permitir que el proceso de crecimiento lo guiara. Inspirado por lo que había sido su transformación emocional, se propuso abordar cada uno de estos desafíos como si fueran oportunidades para aprender y crecer. En ese momento, se enfrentó a una revelación. Había un poder oculto en la comunicación. No solo en la capacidad de hablar, sino también en escuchar. Decidió que parte de su programa sería incluir espacios de escucha activa, condonando cualquier juicio. Si quería que la gente hablara, debía demostrar que él también estaba dispuesto a escuchar su dolor y sus esperanzas. Cada historia contada, cada lágrima compartida, se convertiría en un ladrillo más en el templo de curación que deseaba construir. Confirmado en su visión, se sintió enérgico, casi eufórico. Pero en el fondo, una inquietud persistía. ¿Cómo podría ser un líder si aún se sentía como un aprendiz? La autoevaluación se desbordaba, cuestionando si realmente era la persona indicada para guiar a otros a través de su dolor. Mientras Joaquín se sentaba en su escritorio, contemplando su bosquejo, la determinación regresó. Había un impulso ingrato que lo instaba a dar ese primer paso, a reunir los fragmentos de la comunidad una vez más y compartir su visión. Quizás su verdadera fuerza viniera no de su experiencia, sino de su apertura a aprender junto a los demás, de caminar el camino de la sanación juntos. Levantó la vista del papel, consciente de que el tiempo no podía detenerse. Mañana, en el mismo grupo donde había compartido su carta, presentaría su visión. La ansiedad era palpable, pero también un destello de esperanza iluminaba su corazón. Cuando el sol comenzaba a asomarse, Joaquín se preguntó, ¿y si su vulnerabilidad se transformara no solo en su fortaleza, sino en el motor de un cambio verdadero? ¿Sería capaz de abrirse a quienes lo rodeaban, permitiendo que sus propias inseguridades sirviesen de puente hacia algo más grande? Nadando en la incertidumbre, sabía que ese riesgo sería parte del viaje hacia su renacimiento. El siguiente paso estaba allí, a la vista, y estaba decidido a tomarlo. Aunque el panorama fuera incierto. Joaquín se despertó con la luz de la mañana filtrándose a través de la ventana. Pero no fue el brillo del sol lo que le llamó la atención, sino la claridad en su interior. Hacía tiempo que no había sentido esa mezcla de ansiedad y emoción, como si dentro de él comenzara a resonar una melodía que había estado ausente durante años. Hoy era el día en el que compartiría su visión. La posibilidad de abrir un espacio donde las historias pudieran ser contadas y escuchadas despertaba en él un propósito renovado. Mientras se preparaba, cada movimiento era un acto de resolución: el café, la ducha, la elección de la ropa. Se miró en el espejo y se dio cuenta de que la persona que lo miraba de vuelta no era el mismo Joaquín de antes. Se sintió más fuerte, más dispuesto a aceptar su vulnerabilidad como una herramienta, no una carga. Cada lágrima llorada tenía ahora un sentido diferente.
En el camino hacia el encuentro, su mente revisaba cada detalle de lo que había planeado compartir. No se trataba solo de su visión, sino de lo que significaría para los demás. Sintió el peso de la responsabilidad, pero también la posibilidad de cambio. Era hora de dejar de preocuparse por lo que podría fallar y más bien centrarse en lo que podría lograr. Al llegar, el lugar estaba rebosante de un aire diferente. Miradas curiosas se posaron sobre él, como si percibieran que estaba a punto de dar un paso importante. Se colocó frente al grupo, tomando aire y permitiendo que la calma inundara su ser en lugar del pánico. Comenzó a hablar, no con un discurso ensayado, sino desde el corazón. Hoy quiero compartir con ustedes no solo un proyecto, sino un compromiso. Palabras llenas de significado fluyeron de su boca mientras transmitía su idea de un refugio donde cada historia, por dolorosa que fuera, podría ser acogida y transformada. Explicó su plan de ofrecer espacios de escucha y compartir, enfatizando la importancia de la empatía. Cada espectador lo escuchaba con atención, y la multitud empezaba a reflejar su entusiasmo. Sin embargo, a medida que avanzaba, se dio cuenta de que hablar sobre su visión no era suficiente. Necesitaba abrirse sobre sus propios miedos. El hecho de ser vulnerable ante ellos significaba aceptar que no tenía todas las respuestas y que eso estaba bien. Compartió su dolor por la pérdida de su hijo, cómo esa experiencia lo había transformado y lo había empujado a buscar su propio proceso de sanación. Explicar su historia trajo consigo una reacción inesperada. Lágrimas, consuelos silenciosos y sobre todo una conexión palpable en el aire. Lo que Joaquín había temido se convirtió en una revelación. En lugar de ser juzgado, encontró solidaridad. Aquella sala se transformó en un santuario de confianza. Hombres y mujeres empezaron a compartir, unos con más reticencia que otros, pero todos estaban dispuestos a abrirse. Cada relato, cada grito ahogado, contribuía a cimentar el espacio que él había comenzado a construir. Había construido un puente, no solo con su mensaje, sino con su disposición a compartir su propio camino lleno de grises y matices. Y en medio de esa atmósfera cargada de emoción, Joaquín notó un cambio en la dinámica del grupo. Algunos asistentes comenzaron a ofrecerse como voluntarios, prometiendo ayudar con la planificación y el establecimiento del refugio. Esa chispa de colaboración se encendió en su corazón. La comunidad, una palabra que había temido pronunciar, empezaba a cobrar sentido a su manera. Sin embargo, no todo era simple. Una voz al fondo se levantó, desafiante y crítica, cuestionando la capacidad de Joaquín para liderar este esfuerzo. Inmediatamente, el miedo se apoderó de él. ¿Estaba preparado para la confrontación? ¿Era lo suficientemente fuerte para sostener sus intenciones frente al juicio ajeno? La tensión en el aire se volvió palpable, y mientras todos los ojos se volvían hacia él, Joaquín sintió que se hallaba en una encrucijada. Sabía que el camino hacia adelante no sería sencillo, pero la oportunidad de verdaderamente defender su visión y hacer frente a su crítico podría ser el catalizador de su verdadero renacimiento. Con un profundo aliento, enfrentó la mirada inquisitiva que le desafiaba y decidió que no retrocedería. Hoy no solo comenzaría a construir su refugio, comenzaría a formar su propia identidad como líder. Sería capaz de transformar esa confrontación en una oportunidad de crecimiento no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Las preguntas pesaban, pero la intención de avanzar lo impulsaba. La voz crítica resonó en el aire, y Joaquín sintió cómo cada palabra impactaba en su pecho como un golpe inesperado. En su mente, un aluvión de preguntas se agolpaba mientras procesaba la inseguridad que emanaba de aquel comentario. ¿Realmente podía liderar un espacio que prometía sanación cuando ni siquiera tenía claro su camino? Pero antes de que la duda pudiera arraigarse, recordó los rostros de aquellos que habían compartido sus historias, la conexión que había surgido entre ellos. Finalmente, se dio cuenta de que su liderazgo no se basaba solo en la fuerza, sino en la autenticidad y la vulnerabilidad. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, y de eso se trata esto, comenzó Joaquín,
tomando un aire profundo que buscaba estabilizar su voz. No estoy aquí para pretender que tengo todas las respuestas, porque, como muchos de ustedes, estoy aprendiendo a vivir con mi dolor. Pero estoy aquí, en este momento, porque creo que nuestras historias pueden florecer a partir de nuestro sufrimiento. Aquel enfoque pareció calmar las tensiones en la sala, y pudo notar que sus palabras se convertían en un hilo conductor, conectando a cada persona presente. Al mirar a su alrededor, confundió la mirada crítica con una sombra de empatía, y esa transformación lo llenó de valor. Estaba recibiendo el don de una conversación genuina. Lo que había comenzado como un desafío personal se estaba convirtiendo en una poderosa colección de relatos compartidos. Los minutos fluyeron como un río en plena crecida. Joaquín se sintió cómodo en esa corriente. Un hombre se levantó y abrió su corazón sobre su propia pérdida, y en cada palabra, Joaquín podía sentir una resonancia. Otros le siguieron, cada voz un eco de coraje, permitiendo que el espacio se llenara no solo de dolor, sino de esperanza renovada. En ese instante, sintió la responsabilidad de guiar, sí, pero también estaba descubriendo su habilidad para conectar con otros. Sin embargo, tenía que enfrentarse al crítico. Al terminar la ronda de relatos, Joaquín se volvió hacia él, su mirada firme. Quiero agradecerte por tu cuestionamiento. Es válido y necesario. El miedo y la duda son parte del proceso, y aceptarlos nos hace humanos, dijo con determinación. Pero en lugar de enfocarnos en lo que podría fallar, propongo que exploremos juntos lo que es posible. No aspiro a ser un líder perfecto, pero me comprometo a ser un líder auténtico. Estoy aquí para aprender, así como todos ustedes. El silencio que siguió fue pesado, pero Joaquín pudo ver cómo la mirada del crítico se suavizaba. Quizás, a través del diálogo, podría transformar esta desconfianza en una oportunidad de colaboración mutua. Ese encuentro podría ser la clave para cimentar su papel como un vínculo con el que podrían contar. Mientras el grupo se disolvía, Joaquín sintió una chispa encenderse dentro de él. Había dejado atrás su inseguridad. Ahora tenía una misión y sabía que no estaba solo. No solo había compartido su visión, también había comenzado a definirla con acciones concretas. Daban esos pequeños pasos hacia una realidad tangible, una semilla que había comenzado a germinar. No obstante, una profunda inquietud permanecía en su mente. ¿Qué haría si las dudas de otros volvían a resurgir? Esa incertidumbre se cernía sobre él como una sombra tenaz, un recordatorio constante de que el camino sería lleno de obstáculos. Con todo lo que había ganado, se preguntó si estaría a la altura de convertir sus detractores en aliados. Las noches de silencio y reflexión se tornaban inevitables. Joaquín sabía que el viaje apenas estaba comenzando y que la verdadera prueba de su liderazgo sería la capacidad de transformar la crítica en crecimiento personal y colectivo. La pregunta que lo desvelaba era si podría mantenerse firme en su convicción frente a las adversidades. A medida que el horizonte de su proyecto se expandía, se dio cuenta de que tendría que enfrentar no solo su pasado, sino también los miedos que lo habrían de acompañar en el futuro. Pero esta vez no había espacio para retroceder. Un nuevo desafío se presentaba y, con él, la oportunidad de descubrir la resistencia que había escondido tanto tiempo. Y así, al cerrar los ojos, Joaquín empezó a esbozar un plan no solo para enfrentar los retos que se avecinaban, sino también para reencontrarse a sí mismo en el proceso de liderazgo. ¿Sería posible que, al despojarse de sus temores, pudiera emergir como un verdadero faro para otros? El eco de su propia voz, esperando respuestas, resonaba en su mente. Las primeras horas del día siguiente se deslizaron con una calma desconcertante. Joaquín miraba la luz que entraba por la ventana, iluminando las pequeñas motas de polvo en el aire. Se sentó en su cocina, una taza de café caliente en las manos, cuando la incertidumbre se apoderó de él una vez más. Las palabras de su crítico resonaban como un eco en su mente. ¿Qué sabes realmente sobre el dolor de los demás? La inseguridad se entrelazaba con la determinación.
¿Acaso su experiencia era suficiente para guiar a otros? Aún así, recordó las historias compartidas la noche anterior. En cada una había un murmullo de esperanza, un camino hacia la sanación que él decidió explorar más a fondo. Con la mente en blanco y el corazón palpitando intensamente, Joaquín tomó un cuaderno. Allí empezó a escribir reflexiones que podrían ayudarlo a clarificar no solo su papel en el proceso, sino también su propia experiencia con la pérdida. La primera página se llenó de frases sobre los momentos más oscuros de su vida, y a medida que escribía, surgían vislumbres de luz. El dolor no estaba destinado a ser una carga, sino un impulso hacia la transformación. El telón de fondo de su historia personal presentaba sombras profundas. La muerte de su hijo había sido un golpe devastador, un evento que había desmoronado su existencia. Sin embargo, habían pasado varios años desde aquel día, y si bien la herida seguía siendo palpante, la posibilidad de usar ese sufrimiento como un catalizador para el cambio personal se empezaba a dibujar en su mente. Las reflexiones lo llevaron a una revelación. Debía hablar sobre esa experiencia. Era vital compartir su verdad, no solo en el contexto de ayudar a otros, sino como parte de una búsqueda para sanar su propio corazón. Decidió que pretendía llevar su historia a las personas que, al igual que él, se sentían atrapadas en un ciclo de dolor sin salida. Esa vulnerabilidad podría convertirse en un poderoso mecanismo de conexión y, quién sabe, quizás hasta de inspiración. Con ese propósito claro, Joaquín comenzó a trazar un mapa de su próximo encuentro. Incluiría un espacio para compartir su historia de pérdida y cómo había aprendido a navegar entre las sombras. En su mente, visualizaba los rostros atentos de aquellos que lo habían cuestionado en el pasado. Era ahora o nunca. La ansiedad se entrelazaba con la adrenalina, dándole fuerzas para continuar y plantear una pregunta fundamental. ¿Podría su viaje interno resonar y prender fuego en los corazones de los demás? A medida que el tiempo avanzaba, la imagen de su crítico se difuminaba. En su lugar, emergía un principio de transformación. Joaquín decidió que sería el primero en abrir una puerta hacia la sanación, permitiendo que su vulnerabilidad sirviera como un pilar de fuerza. Pero con cada trazo de su plan, la misma pregunta reverberaba. ¿Sería suficiente su propio dolor para tocar la vida de alguien más? Habiendo enfrentado la realidad, debía ser honesto consigo mismo. Enfrentar a su crítico ya no era una cuestión de defender su valía, sino de permitir que su historia guiara a otros hacia la luz. Esta vez sí estaba dispuesto a dejar que su voz fuera un faro en la oscuridad. Mientras cada idea fluía en el papel, Joaquín sintió la presión de la decisión. No solo se trataba de un proyecto, sino de un camino hacia su esencia más auténtica. Con cada palabra, la determinación crecía, pero el dilema no estaba completamente resuelto. ¿Podría sostener el peso de las emociones a su alrededor? En la impaciencia de encontrar la respuesta, una pregunta más se asomó en su mente inquieta. ¿Estaría listo para enfrentar no solo su dolor, sino también las reacciones que provocaría su apertura brutal? Así, Joaquín se alejó de la mesa, una sensación de firmeza y ansiedad vibrando en su ser. Recordó que el auténtico liderazgo no consistía solo en ofrecer respuestas, sino en ser un guía a través del dolor, y supo que el camino que había elegido, aunque incierto, podría finalmente convertirse en la conexión que buscaba. Pero la confrontación que se avecinaba podría ser más intensa de lo que había imaginado. ¿Estaba preparado para ver y escuchar las respuestas emocionales de quienes lo rodeaban? La incertidumbre amenazaba con dudar de su nuevo propósito, dejándolo al borde de algo que podía cambiar todo. Joaquín se enfrentó a su reflejo el día de la reunión, proyectando una imagen más fuerte, más decidida. No era el hombre que había sido antes. La pérdida de su hijo lo había moldeado y transformado. Mientras se dirigía al lugar donde se reuniría con el grupo, una mariposa de nervios se revolvía en su estómago. Sabía que el momento decisivo había llegado, y que no se trataba solo de compartir su visión, sino de abrir su corazón. Al entrar, la sala estaba llena de rostros que había llegado a conocer.
Cada uno llevaba su propio dolor y cada historia era un recordatorio de las luchas compartidas. Con una respiración profunda, Joaquín tomó de nuevo la palabra. Decidió no solo compartir su plan para crear un refugio, sino también dejar al descubierto su propia vulnerabilidad. Hoy quiero empezar hablando de Andrés, comenzó, sintiendo cómo las palabras se anudaban en su garganta. La felicidad de ser su padre se entrelazó con el dolor de su pérdida. Cada día esa ausencia me ha desafiado, debilitado, y al mismo tiempo me ha enseñado el valor de la vida. Con cada frase, Joaquín sentía que la carga de su sufrimiento se convertía en un puente hacia los demás. Relató momentos íntimos junto a su hijo, sus sueños y cómo esos mismos sueños ahora servían como motivación para avanzar. A medida que hablaba, el dolor en su voz resonaba con los demás. Pudo ver sus ojos húmedos reflejando empatía y conexión. Joaquín se sentía cada vez más fuerte, su historia resonando en el corazón de todos los presentes. Uno a uno, los asistentes comenzaron a compartir sus propias historias, y Joaquín asumió un papel activo, guiando el diálogo, escuchando y ofreciendo consuelo. En esos momentos, entendió que su verdadera función era ser un catalizador. La sala parecía cargarse de energía renovada con cada palabra que se ofrecía, como si el sufrimiento colectivo se transformara en fortaleza. A medida que la conversación avanzaba, Joaquín notó que algunos comentaban sobre la crítica que había surgido en reuniones pasadas. «Quizás no todos tengan la fuerza para abrirse», dijo uno de los participantes. En un destello de valentía, Joaquín se dirigió a la persona. «Es cierto», respondió, «pero cada historia contada aquí es un paso hacia la sanación, y eso importa. No estamos aquí para tener todas las respuestas. Estamos aquí para apoyarnos unos a otros en nuestras vulnerabilidades». El ambiente se había transformado por completo. La carga del dolor se había diluido en un espacio seguro, y Joaquín comprendió que el refugio que había imaginado no solo se basaba en un proyecto físico, sino en la conexión emocional que se había forjado entre ellos. Esto era lo que Andrés hubiera querido, ver a su padre encontrar luz incluso en los momentos más oscuros. Al finalizar la reunión, Joaquín se sintió nutrido por la experiencia. Había comenzado a plantar las semillas de su proyecto, sí, pero también había empezado a forjar un sentido de comunidad genuina. Las manos se alzaron, ofreciendo ayuda para avanzar. «¿Cuándo empieza este refugio?», preguntó una voz desde la multitud. Joaquín sintió una sonrisa en su rostro. La respuesta brotó de sus labios con confianza renovada. «Donde quiera que haya un corazón listo para compartir, ahí es donde comenzaremos. Comenzaremos en nuestras próximas reuniones y juntas iremos construyendo el espacio que necesitamos». Las semanas siguientes pasaron como un torrente de cambio. Con cada reunión, el refugio tomó forma, tanto en lo físico como en lo emocional. Los participantes comenzaron a contribuir con ideas, recursos y aportes valiosos. Joaquín se hizo a un lado como líder. Su propósito era ser un facilitador, un compañero en la búsqueda de la sanación. Ver la luz del entendimiento en cada rostro era un recordatorio constante del poder que tenían al compartir sus historias. En esas sesiones de grupo, Joaquín se enfrentó a sus propios miedos recurrentes, a las dudas que una y otra vez emergían en su mente. Sin embargo, en lugar de ser consumido, aprendió a aplacar aquellas voces internas. Había forjado un camino no solo hacia su propia sanación, sino hacia la capacidad de ayudar a otros a encontrar su voz. Un día, mientras revisaba los avances del refugio, un correo de agradecimiento llegó de un asistente que había dado su primer paso hacia la sanación tras compartir su historia. Ese mensaje sacudió a Joaquín profundamente. Comprendió que había logrado algo invaluable, un lugar donde el dolor se transformaba en esperanza. El éxito de su iniciativa fue un recordatorio constante de que la vulnerabilidad no solo era una debilidad, sino una fortaleza que engendró conexión y crecimiento. Joaquín miró hacia el futuro, su corazón rebosante de gratitud y orgullo. Había dejado atrás la oscuridad, encontrando su propia luz en el proceso que había comenzado no solo como un intento de sanar, sino una misión para honrar la memoria de su hijo.
Andrés. Jugando con la idea de expandir el refugio, comenzó a pensar en cómo podría integrar talleres de salud mental, sesiones de arte y espacios de respiración consciente. Había una chispa de inspiración en su corazón, un deseo de que otros pudieran fluir en su propio viaje de autodescubrimiento. Y así, con cada paso hacia adelante, Joaquín se encontró cada vez más fuerte, sabiendo que su transformación no solo le pertenecía a él, sino a cada una de las almas que se involucraban en este camino. Era un viaje que nunca habría imaginado, pero que había cruzado la línea de lo que una vez consideró un destino imposible. Joaquín había superado su dolor, se había reafirmado como un padre amoroso y un líder auténtico. Más allá de construir un refugio físico, había creado un lugar donde florecía la empatía, la fuerza y, lo más importante, la esperanza. Esta era la nueva vida que había alcanzado, una vida en la que el legado de su hijo se alzaba como un faro, guiando no solo su camino, sino el de muchos otros hacia un futuro más brillante y significativo. Tan solo una pregunta permanecía abierta: ¿cuánto más podría crecer esta iniciativa? Tomado de un renovado sentido de propósito, Joaquín sabía que la respuesta no estaba en el futuro, sino en cada momento presente que decidiera abrazar y compartir con los demás. Era el comienzo de un capítulo que nunca imaginó escribir, y sin embargo, estaba decidido a seguir escribiendo la historia de su vida y del legado de Andrés, no solo en papel, sino en la vida misma de cada persona que se unía a él en este camino de transformación. No esperen ni un segundo más. Únanse a este viaje y suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas que cambiarán vidas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo que promueve estas historias de superación personal. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final. Queremos saber de ustedes. Y no duden en compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conmovedora conclusión. Este es el momento de mostrar su apoyo. Los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal a través de estas acciones.